Fui a las Cuevas Pintadas y lo primero que me dijeron fue que tenía que rezarle una piedra. Pero lo que encontré estaba detrás de la piedra. Todos los años, como es habitual, a fin de año volamos a Salta para pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia. Y este año mi papá nos propuso ir a las Cuevas Pintadas en Huachipa, que es un lugar que él ya conocía, pero nos demoramos con el vuelo, nos demoramos todo un día. Pero llegamos. Mi viejo es de ese tipo de gente que para al lado de la ruta para explicarte la formación de ese cerro, de esa montaña, o para decirte, mirá, ese estrato es de tal época porque tal cosa. Le gusta todo lo que se pueda medir, lo que se pueda comprobar, lo que sea fáctico. Y a mí también, y esa es una de las cosas que tenemos en común. Cuando llegamos y nos enteramos que no podíamos entrar sin un guía, que había que dejar el vehículo afuera, algo se tensó, porque sabíamos que a partir de ahí iba a ser una visita de turista. Entonces pagamos obligados por una guía que no queríamos, y lo primero que nos dice es que teníamos que acercarnos a esa piedra gigante como de 2 metros y agradecerle y que le pidamos permiso para poder pasar y qué sé yo. Entonces nos arrancamos con el pie derecho precisamente, ¿no? Pero por suerte eso con el tiempo fue cambiando, con el transcurrir del recorrido. Son 5 huecos en el piso, cerca de una pared curva, de distintos tamaños, distintas profundidades, y acá la guía te ofrece 2 versiones. Una es la versión mística, que dice que se usaban para reflejar constelaciones, ¿no? Que lo llenaban de agua y que según el volumen que cabía, forma del hueco, esto cambiaba la refracción de la luz de las estrellas y así podían aprovechar el cielo sobre la pared curva como para proyectar, ¿no? Constelaciones. Y la verdad que suena hermoso y también suena que se lo inventaron ahí ellos para venderte un panfleto, ¿viste? La explicación más acertada es mucho más mundana, es que eran morteros comunales. Se molía semilla, algunos pigmentos quizá para las propias pinturas, es lo que pienso yo, porque como era un lugar ritualístico, más que nada. Así que bueno, no era un observatorio astronómico, era una cocina, un laboratorio, un taller si querés. Pero ahora, ¿qué pasa con el piso que se erosiona de esa manera? Como para que queden esos huecos así. Sedimentariamente son rocas del Cretácico, la época de la última del periodo de los dinosaurios, ¿viste? Del Cretácico. El cerro está formado de una arenisca roja que se llama Formación Pidgua, que es una roca sedimentaria y es muy fácil, muy erosionable, ¿viste? Porque es una arenisca como muy porosa, muy blandita. Entonces es un lugar propicio a que se generen estas formas así llamativas, ¿no? Cuevas, huecos raros y qué sé yo. El cerro no es la cueva, es un recorrido. Tiene 5 o 6 niveles y en cada uno te encontrás otro tipo de pintura con otros símbolos distintos, como que tuvieran usos distintos. No es que cada nivel tiene una temática distinta, sino que el arte rupestre está distribuido por todo el cerro, como si cada generación hubiera ido encontrando su pared o su alero, se haya ido acomodando, ¿no? Al lugar que tenía. Hay algo de eso que me parece más elocuente que cualquier explicación mística. No eligieron este lugar porque era mágico, sino que lo eligieron porque era útil, porque la roca curva funciona como reparo, porque los aleros dan sombra, porque la piedra blanda acepta el pigmento, y con el tiempo el lugar acumuló tanto uso, tanta historia, tanta memoria colectiva que se volvió, probablemente, no creo que al revés. Así funciona casi siempre lo sagrado. Lo que más se repite en todas las paredes del cerro son estos escudos. Y no son personas portando los escudos, sino que son escudos, son firmas, son como marcas, cada uno distinto. Y no es decorativa, sino que es una especie de firma de presente, de representación de estos clanes que convivían aquí. El cerro era un lugar de ritual y era un espacio compartido por distintos clanes que compartían un líder espiritual en común. Entonces, probablemente cada uno de esos tenía su territorio y sus propias dinámicas, su propia organización. Algunas de estas pinturas hay que contorsionarse un poco en el espacio. Esta, por ejemplo, está en un techo muy bajito de uno de los aleros y hay que tirarse al piso y de alguna manera entrar en ese estado de mancomunión con la información que estás recibiendo, con la experiencia a la que te estás exponiendo, ¿viste?
Una de las pinturas que más me impactó es esta que está aquí, que es también quizás la más cinematográfica, digamos. Hay una piedra que de un lado de la manada, probablemente de guanacos y no de llamas, como dijo la guía, porque son los camélidos que habitan esta zona, ¿no? Están agachados, están distraídos, pastoreando, ¿viste? Tranquilos, pero hay uno que no, que es el primero del grupo, que es el líder, que está erguido, que está cumpliendo una función de centinela, que está alerta, ¿no? Y de otro lado de la piedra, el motivo de la alerta es un felino, un depredador, posiblemente sea un puma. La guía nos explicó que estas comunidades representaban que ven en la naturaleza, ¿no? Y que no es como decoración, sino que son lecciones. Y ellos de este tipo de imágenes también aprendían cuestiones sociales, ¿no? Cuestiones de que había un líder de la manada o del clan que tenía que defender, que tenía que estar alerta a los peligros, a los invasores, qué sé yo. Y a partir de acá hay varias otras pinturas que muestran una especie de exploración acerca de cuestiones más ontológicas, ¿no? Del significado de la vida, de la unión, de cosas espirituales y humanas a la vez. Esta es otra pintura de esas que te quedas mirando un buen rato. Son las llamas o los guanacos, estos chiquititos, que van creciendo en círculo hasta que se hacen adultas y mueren, ¿no? Caen como en un abismo, y de ese mismo abismo salen las que son chiquitas, las pequeñas, y vuelven a nacer. Es una rueda, literalmente. Y lo que me sorprende es que está muy cerca de la idea de la reencarnación, ¿no? De esa vida post-mortem, que aparece en tantas culturas del mundo y en tantas épocas distintas, ¿viste? Ok, aparecen un montón de culturas, pero la economía visual con la que la resolvieron, tipo, no necesitaban de texto, no necesitaron de nada, ni siquiera dibujaron personas. O sea, ellos se identifican en el animal y entienden que son lo mismo, que son parte, que son algo análogo a ese animal, y con la forma con la que lo resuelven es fantástico. Es como que hay que reconocer que sin ella y esas explicaciones hay una parte de esta experiencia que no hubiera podido aprender, ¿no? Que no me hubiera podido llevar. Y bueno, es como a veces sí necesitas que alguien te diga cómo podés mirar tal cosa, ¿no? Para obtener más de eso. Hay otra pintura que muestra un ritual cuando están por sembrar las cosechas, y algo que me pareció muy muy enriquecedor y muy valioso en cuanto a conocimiento es que la guía nos dijo que el hecho de que esté tirando las semillas hacia atrás, o sea, el humano que iba caminando iba haciendo este gesto con las semillas, iba tirándolos para atrás. Y eso evidencia que ellos eran conscientes de la ritualidad que representaban en la pintura. ¿Por qué? Porque cuando uno siembra, tira hacia adelante las semillas. Entonces, si ellos estuvieran retratando una acción, digamos, literal, lo hubieran dibujado así, tirando hacia adelante. Pero como estaba hacia atrás, es probable que ellos en realidad estén retratando un ritual en el que simbolizaban el tirar, el sembrar. Entonces, cuando vos vas tirando las semillas hacia atrás, tienen una carga simbólica en la que vos, por donde pasás, tenés que como que dejarlo mejor que de lo que estaba, ¿no? Tenés que ir sembrando, tenés que ir haciendo crecer cosas. Eso me pareció que estaba buenísimo, y que es algo que si no hubiéramos ido con la guía nunca hubiéramos aprendido, no nos hubiéramos enterado. Así que bueno, como ese había unos cuantos detalles más que estuvieron muy buenos. Por ejemplo, no tengo foto de esta, pero sí había una imagen en la que representaban el contorno de los cerros desde el punto de vista de esa cueva, ¿no? O sea, cuando vos mirabas así y te ponías en ese punto, coincidía en el contorno así de los cerros con lo que estaba de este lado de la pared. Y eso estuvo muy sorprendente. También arriba, en la cima, había este tipo de huecos donde probablemente se hacían sacrificios de animales, y tenían una forma muy característica, que era un hueco en una piedra y un surco por el que probablemente caía, ¿no?, la sangre. Pero también nos dijo que eso era un debate, que no se sabía si realmente hacían sacrificios de animales. Probablemente también puede ser
para la lluvia, para controlar como la caída del agua, también para algún ritual, pero que sea con agua y no con sangre en este caso. Al bajar, cuando comenzamos a caminar, había algo que había cambiado, ¿no? Charlábamos más, compartíamos más anécdotas con la guía, ella nos contó las cosas que hacía antes. Había cambiado el humor por completo. Con mi novia veníamos hablando de que me fui muy distinto de cómo llegué, ¿no? De cambio de mentalidad que tenía. Incluso no es tanto de mentalidad, sino de cómo me sentía. O sea, había un cambio de humor, de sensación, ¿no? Del grupo, del lugar, todo. No es el sentido, digamos, en el que te lo venden, sino en el sentido, ¿cómo te lo puedo decir? Llegué con ojos de turista y me fui conectado con el lugar. Por más loco que te parezca, me fui muy conectado con el lugar, sintiendo que de alguna manera esas cosas estaban pintadas para nosotros, para que la veamos en el futuro, ¿viste? O sea, para que la vean personas en el futuro, y así fue. Recibí el mensaje. Si yo no hubiera tenido la predisposición para abrirme a que recibamos nueva información, a que recibamos nuevo contexto, y hubiera sido mucho más pobre la experiencia. Así que esa es la reflexión que me llevo sobre todo para cómo encarar momentos en el futuro, cómo encarar nuevas experiencias, incluso cosas del día a día. A veces me pasa en la facultad que yo ya tengo una preconcepción sobre alguna idea, sobre un concepto que estamos viendo, sobre algún acontecimiento histórico, por ejemplo, y el cerrarme hace que yo nunca pueda abordar esta nueva perspectiva, la nueva cualidad de la información que estoy aprendiendo, ¿no? Así que bueno, esta fue una de las experiencias que más me evidenciaron la necesidad de entrar en estas cosas nuevas con otro chip. Este es el capítulo 4, creo, de Sedimental. Así que nada, si les gustó, déjenme su me gusta, déjenme un comentario, por favor, que me ayudaría a crecer, y muéstrenle esto a alguien que le interesen los viajes, que le interese la fotografía. Yo soy compositor, en realidad, yo hago música, y últimamente como que me estuve interesando en el mundo de la creación audiovisual en general, ¿no? O sea, sumándole la imagen, y así que como que cada vez quiero meterme más en ese mundo, y voy a estar haciendo videos como a modo de blog, por así decirlo, pero no tanto como en un tema en particular, porque yo quiero mostrar un poco de mi música, quiero mostrar un poco de si voy a un concierto, quiero mostrar, tengo otros videos que hice que son, por ejemplo, del lago, del parque de acá de Córdoba, ¿viste? Que tiene un montón de fauna que está re linda. Entonces se me ocurrió que como no hay un tema en común, lo que va a ser en común va a ser la manera en la que se depositan estas capas, estos sedimentos de información, de experiencia. Así que por eso lo llamé Sedimental al canal. Así que bueno, nos vemos en el siguiente.